Dicen que si escuchas su llanto, ya es demasiado tarde, pero lo que nadie te dice es que hay momentos en que no grita, no llora, solo observa, en silencio, detrás de ti, y cuando por fin te das cuenta, ya no hay escapatoria. Era una noche sin luna en las afueras de Atlixco. El aire estaba más frío de lo normal y una neblina espesa comenzaba a descender sobre los caminos rurales que bordeaban el río Atoyac. Mauricio, un joven repartidor de tortillas, regresaba a casa después de su última entrega. Eran casi las 11 y el zumbido constante de su motocicleta era el único sonido que lo acompañaba. Las luces del faro apenas lograban atravesar la bruma, iluminando a duras penas el viejo camino de tierra que serpenteaba junto al río. A pesar de ser un trayecto que conocía desde niño, esa noche había algo extraño en el ambiente, como si el tiempo se hubiera detenido. El puente de piedra que cruzaba cada noche, solitario y cubierto de musgo, apareció entre la niebla como una silueta fantasmal. Bajó la velocidad, no por precaución, sino por una sensación difícil de explicar. Una especie de peso en el pecho, como si algo invisible lo estuviera observando desde los matorrales. Sin saber por qué, giró la cabeza levemente hacia su derecha, hacia el cauce del río, y fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una ilusión de la niebla. Una figura blanca y delgada parecía formar parte del paisaje, recortada apenas por la tenue luz de los faros. Mauricio parpadeó varias veces, frotándose los ojos, pero la figura seguía ahí, quieta, como una estatua plantada junto al cauce del río. El corazón le dio un vuelco. Era una mujer, o al menos eso parecía por la forma del vestido que se ceñía al cuerpo empapado. La bruma se arremolinaba a su alrededor, dándole un aire irreal, casi flotante. Algo en su mente le gritaba que no debía detenerse, que siguiera su camino sin mirar atrás, pero sus manos ya habían soltado el manubrio de la moto. Era como si una fuerza invisible lo estuviera guiando hacia ella, como si su curiosidad pesara más que el miedo. Todo el entorno pareció quedar en suspenso, los grillos enmudecieron, el río se volvió mudo y hasta el viento dejó de soplar. Mauricio tragó saliva y dio un paso adelante, sin saber que cada paso lo acercaba a algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, un sonido rasgó el silencio como una cuchilla en la piel. Un gemido largo, gutural, que parecía venir desde lo más profundo del río. No era el llanto de una mujer ni el de un animal herido. Era algo antiguo, lleno de una tristeza que dolía en los huesos. Mauricio se quedó inmóvil, como si el lamento hubiera paralizado el tiempo a su alrededor. Los faros de su moto titilaron y el motor, todavía encendido, dio un par de sacudidas antes de apagarse por completo. En medio de la oscuridad, el gemido se repitió, ahora más cerca, más humano, pero todavía cargado de un dolor que no se podía explicar. Mauricio sintió que el sonido le hablaba a algo dentro de él, a un miedo que venía de su infancia, cuando su abuela lo amenazaba con la mujer que llora por los hijos que no supo cuidar. Era ese llanto, el que no olvidas, el que se mete en la sangre. Con las manos temblando, Mauricio dio un paso más. La figura seguía inmóvil, de espaldas, pero el aire a su alrededor vibraba, como si todo el campo respirara con ella. Llevaba un vestido blanco largo, sucio por el barro, empapado aunque no había llovido en días. El cabello largo y negro caía como una cortina mojada hasta la cintura. No podía verle el rostro, pero había algo en su presencia que hacía imposible mirar hacia otro lado. Su cuerpo era delgado, pero su sombra se alargaba de una forma antinatural, como si se extendiera más allá de lo físico. Mauricio intentó hablar. Quiso preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero su garganta estaba seca,
como sellada por el miedo. Y justo cuando pensó en darse la vuelta, la figura comenzó a girarse lentamente, como si sintiera que estaba siendo observada. Él no dio un solo paso, solo esperó. Ella levantó la cabeza, primero solo un poco, lo suficiente para que se viera la curva de su cuello pálido, y luego más, hasta que parte de su rostro quedó visible entre los mechones empapados. Lo que Mauricio vio no tenía lógica. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como pozos profundos donde no se reflejaba nada. Su piel era grisácea, casi transparente, como si estuviera hecha de niebla y hueso. No parpadeaba, no respiraba, solo lo miraba, clavando en él una ausencia tan violenta que lo hizo dar un paso atrás. Fue entonces cuando escuchó su voz por primera vez. No fue un grito, fue un susurro quebrado que no venía de su boca, sino de todos lados al mismo tiempo. Un murmullo que decía su nombre, Mauricio. Y en ese momento supo que ella no estaba perdida, no estaba pidiendo ayuda, lo estaba buscando a él. El cuerpo de Mauricio se negó a moverse. Era como si cada músculo estuviera congelado por algo más que miedo. Los ojos de aquella mujer, si es que aún era una mujer, no lo soltaban, no parpadeaban. No parecían ver, sino absorber. Y entonces ella susurró algo más, esta vez con una voz que parecía hecha de múltiples voces, como un eco que arrastraba siglos de dolor. «Tú me llamaste», dijo. Mauricio sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Nadie le había contado que la Llorona hablaba, pero ella lo hacía y lo conocía. Trató de retroceder, pero sus piernas no le obedecían. Era como estar atrapado en un sueño denso, donde todo se mueve lento y el tiempo se estira como una cuerda a punto de romperse. La figura comenzó a avanzar hacia él, lentamente, sin tocar el suelo. Sus pies no dejaban huellas, pero el aire a su paso se volvía más pesado, más oscuro, como si la noche se tragara la poca luz que quedaba. En un acto de pura desesperación, Mauricio consiguió liberar sus piernas del terror que lo sujetaba y dio un paso atrás, luego otro, tropezando con una raíz. Cayó al suelo y la grava húmeda le rasgó la palma de la mano. El dolor lo trajo de vuelta a la realidad por un segundo. Se levantó de golpe, giró el cuerpo y corrió hacia la moto, que aún permanecía apagada en medio del camino. Pero justo cuando la alcanzó, sintió algo. Una mirada, no la de ella, sino otra, más fría, más íntima, como si alguien más estuviera observándolo desde un punto que no podía ver. Giró lentamente la cabeza, como si su instinto supiera exactamente hacia dónde mirar. Y allí, al otro lado del puente, parado entre la niebla, vio una silueta. No era ella, era él mismo, o algo que se le parecía. Demasiado. En un acto de pura desesperación, Mauricio consiguió liberar sus piernas del terror que lo sujetaba y dio un paso atrás, luego otro, tropezando con una raíz. Cayó al suelo y la grava húmeda le rasgó la palma de la mano. El dolor lo trajo de vuelta a la realidad por un segundo. Se levantó de golpe, giró el cuerpo y corrió hacia la moto, que aún permanecía apagada en medio del camino. Pero justo cuando la alcanzó, sintió algo, una mirada. No la de ella, sino otra, más fría, más íntima, como si alguien más estuviera observándolo desde un punto que no podía ver. Giró lentamente la cabeza, como si su instinto supiera exactamente hacia dónde mirar. Y allí, al otro lado del puente, parado entre la niebla, vio una silueta. No era ella, era él mismo, o algo que se le parecía. Demasiado. La figura que lo miraba desde el otro lado del puente tenía su mismo rostro, su misma chaqueta, incluso la misma cicatriz en la ceja izquierda. Pero no era él. Había algo en esa expresión que le resultó completamente ajeno. Aquello sonreía,
No con ternura ni alivio, sino con una mueca torcida, burlona, como si supiera un secreto que Mauricio nunca debería descubrir. La silueta levantó la mano lentamente, imitando su gesto exacto, pero un segundo antes de que Mauricio hiciera el suyo. Era como si lo anticipara, como si ya supiera lo que él iba a hacer. Entonces, el reflejo inclinó la cabeza hacia un lado, sin dejar de sonreír, y en un parpadeo desapareció entre la niebla. Mauricio sintió que algo se había soltado dentro de su pecho, como si ya no estuviera solo, como si algo se hubiera metido en él, o como si algo hubiera salido. La moto encendió sola. Esa noche logró llegar a casa, pero algo había cambiado. En cada espejo veía una sombra detrás de él, siempre más cerca. Meses después, una familia desapareció en el mismo lugar. Solo hallaron marcas de pies mojados dentro de la casa, frente al espejo del niño. En el pueblo de Tepeaca, donde las flores secas cuelgan de las cruces y el silencio pesa más que el aire, una madre soltera caminaba cada tarde hacia el panteón municipal. Se llamaba Elena y trabajaba limpiando tumbas para ganarse unos pesos, barriendo hojas secas y quitando el musgo de las lápidas olvidadas. No tenía con quién dejar a su hijo, Emiliano, un niño de apenas 6 años, callado, curioso, siempre aferrado a su muñeco de trapo con orejas rotas. Esa tarde, el cielo estaba gris, como si el sol se negara a mirar lo que iba a pasar. Elena lo llevó de la mano por los pasillos estrechos entre tumbas agrietadas y veladoras derretidas. Le pidió que no se alejara, que jugara cerca mientras ella terminaba su turno. El niño asintió en silencio, como siempre hacía. Ella se giró para trabajar, confiada, mientras el niño caminaba con su muñeco hasta una esquina del cementerio donde las tumbas ya no tenían nombres y la tierra olía distinto, como si no estuviera del todo seca. Mientras Elena raspaba con fuerza una lápida cubierta de hongos, Emiliano escuchó algo entre los árboles que rodeaban el panteón. Un canto suave, como una canción de cuna, pero entonada con una tristeza que lo hizo fruncir el ceño. Era una voz femenina, lejana, casi flotando entre el murmullo del viento. Emiliano giró la cabeza hacia el fondo del cementerio, donde las cruces eran más viejas y los nombres ilegibles. Sus pies pequeños lo llevaron sin pensar, siguiendo ese canto que parecía llamarlo por dentro. Su muñeco colgaba flojo de su mano y el aire a su alrededor comenzó a cambiar. Ya no olía a tierra y flores marchitas, sino a agua estancada, a río muerto. Cada paso lo alejaba de su madre, pero la voz se hacía más clara, más dulce, y justo detrás de una lápida rota la vio. Una mujer sentada, vestida de blanco, con el cabello cubriéndole el rostro, hablándole en susurros a una muñeca antigua que sostenía entre las manos. La mujer no notó su presencia al principio. Seguía murmurando cosas extrañas a la muñeca, como si la estuviera consolando. Emiliano se acercó con curiosidad, sin sentir miedo todavía. La figura vestida de blanco acariciaba el cabello de la muñeca con ternura, pero su voz tenía algo roto, como si estuviera llorando y hablando al mismo tiempo. El niño inclinó la cabeza y preguntó con inocencia: ¿Está triste tu hija? Entonces la mujer detuvo sus manos y en un movimiento lento y antinatural giró el rostro hacia él. Emiliano no pudo ver sus ojos, aún tapados por el cabello, pero escuchó su respuesta, suave como el viento antes de una tormenta. «Ya lo sabes, tú me llamaste». El niño no entendió. Abrió la boca para preguntar otra cosa, pero en ese momento la muñeca que la mujer sostenía se giró sola. Y tenía el mismo rostro que Emiliano, los mismos ojos, la misma cicatriz en la ceja. Un escalofrío recorrió la espalda del niño. Dio un paso atrás, pero sus pies parecían clavados al suelo.
La mujer se incorporó lentamente, sin dejar de mirar la muñeca. Su vestido se arrastraba por el pasto húmedo, y su sombra se alargaba de forma imposible, como si no obedeciera la luz del sol. «Ya te tengo», susurró, y extendió una mano huesuda y pálida hacia Emiliano. Él sintió un zumbido en los oídos, como si el mundo se hubiera hundido bajo el agua. Quiso gritar, pero su voz no salía. Solo apretó su propio muñeco con fuerza, como si eso pudiera protegerlo. Y entonces, justo antes de que la mujer lo tocara, escuchó la voz de su madre gritando su nombre desde el otro lado del panteón. Un grito desesperado, humano, lleno de miedo real. La mujer detuvo su avance. Su cuerpo tembló levemente, como si algo invisible la empujara hacia atrás. Y en ese instante, el niño cayó al suelo, inconsciente. Elena corrió entre las tumbas, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar sus propios pensamientos. Sabía que algo andaba mal. Era una sensación en el estómago, un presentimiento que aprendió a respetar desde niña. Cuando encontró a Emiliano tirado en el suelo, sus pequeñas manos aferradas a su muñeco de trapo y los ojos cerrados con fuerza, gritó su nombre mientras lo alzaba en brazos. El cuerpo del niño estaba frío, mojado, como si hubiera salido de un río, aunque el cielo estaba seco y la tierra firme. Al mirar a su alrededor, Elena no vio a nadie. Pero algo en el ambiente había cambiado. La brisa era más espesa. El aire tenía olor a agua estancada. Fue entonces cuando notó las marcas, unas pequeñas huellas descalzas al lado de las de su hijo, que se perdían entre las tumbas más antiguas. Nadie más debía estar allí. Nadie. Esa noche, Emiliano despertó llorando. No gritó, no habló. Solo lloró en silencio, con los ojos bien abiertos, mirando hacia la esquina más oscura de la habitación. Elena intentó consolarlo, pero el niño no respondía. Parecía mirar algo que ella no podía ver. Con el paso de los días, los episodios se repitieron. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre con la misma frase apenas audible: «Mamá, ella está en la puerta y quiere entrar». Elena revisaba cada rincón de la casa, pero nunca encontraba nada. Hasta que una noche, al pasar frente al cuarto, vio que la puerta del armario estaba entreabierta, y dentro, en la penumbra, brillaban 2 ojos pálidos que desaparecieron en cuanto ella encendió la luz. Pensó que eran delirios del cansancio, pero algo le decía que no estaba sola con su hijo. Las cosas comenzaron a empeorar. La muñeca del niño, la de trapo que siempre llevaba con él, empezó a aparecer en lugares distintos de donde él la dejaba. Primero fue en la sala, luego en el baño, después al pie de su cama, mirando hacia él. Elena pensó que su hijo estaba jugando, pero una noche la encontró sobre su almohada, con barro seco en los pies. A la mañana siguiente, Emiliano tenía marcas en los brazos. No eran moretones, eran delgadas líneas como hechas por uñas. Le preguntó quién le había hecho eso, y él, con la voz temblorosa, respondió: «Ella me abraza cuando tú duermes». Elena quiso llevarlo al médico, a un sacerdote, a cualquiera que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo, pero por dentro, muy en el fondo, ya sabía. Esa cosa que su hijo había traído del panteón no se había ido. Vivía con ellos, la estaba esperando. Esa madrugada, Elena despertó con un sonido que no venía de este mundo. No era un llanto, ni un suspiro. Era algo entre el arrullo de una madre y el crujido de una madera vieja mojada. Provenía del cuarto de Emiliano. Corrió, empujando la puerta con violencia, y lo encontró sentado en la cama, con los ojos abiertos y fijos en la ventana. La muñeca estaba sobre sus piernas, pero ya no era la misma. Alguien o algo le había cosido una pequeña boca torcida y le había dibujado 2 lágrimas negras en el rostro. Elena se acercó para quitársela, pero el niño la sujetó con fuerza.
y con una voz completamente distinta a la suya, le dijo: «No la toques. Si la enfadas, se lleva a otro». El silencio cayó como un peso en la habitación. En ese momento, Elena entendió que aquello no era un juego ni una pesadilla. Su hijo ya no estaba solo en ese cuerpo. Había algo más, algo que se alimentaba del miedo y del amor de una madre. Desde ese día, la rutina cambió. Elena ya no dormía. Se sentaba frente a la puerta del cuarto de Emiliano cada noche, rezando en silencio, sosteniendo un rosario que se rompía más con cada madrugada. La muñeca seguía apareciendo en lugares distintos, cada vez más cerca de la cuna de la hermana menor, recién nacida. A veces la encontraba sentada frente a la puerta del cuarto de la bebé, otras entre las cobijas. Una madrugada encontró el nombre de su hija escrito con uñas en la pared, Azul. Emiliano apenas hablaba, solo la señalaba con los ojos, a la muñeca, a la esquina, a la sombra que se alargaba. Elena intentó quemarla, enterrarla, deshacerse de ella, pero siempre volvía. A veces más sucia, a veces mojada, y con cada regreso traía el olor del panteón y un murmullo cada vez más claro: «Solo quiero lo que es mío». Pensaron que era solo un trauma del niño, hasta que una vecina vio a una mujer vestida de blanco, cantando frente a la ventana, con una muñeca en brazos. Desde entonces, cada noche, alguien escucha pasos mojados en el pasillo, pero la casa está cerrada por dentro. En San Cristóbal de las Casas, donde la niebla baja cada tarde como un manto de silencio, vivía doña Rosario, una anciana de rostro sereno y mirada lejana. Ya nadie la visitaba. Desde que su esposo murió y sus hijos se marcharon al norte, pasaba los días en su mecedora bordando recuerdos y susurrando nombres que el tiempo había intentado borrar. Una tarde gris, mientras organizaba unas cartas antiguas, encontró una nota escrita con su letra infantil, guardada dentro de una caja de madera. Decía: «Prometo no volver sola al lago, te lo juro». Al leerla, su cuerpo se estremeció. Recordó un momento perdido de su infancia, una promesa hecha con miedo y lágrimas frente a una silueta que lloraba entre los juncos junto al agua. Durante años evitó ese lugar, pero esa tarde, impulsada por una soledad insoportable, tomó su chal, se apoyó en su bastón y caminó hacia el lago. Quería ver el agua una última vez. Quería sentir que aún tenía a quien pedirle perdón. El camino hacia el lago estaba cubierto de hojas secas y raíces que emergían como venas del suelo. Doña Rosario caminaba lento, pero decidida, guiada más por la memoria que por la vista. A cada paso, el aire se volvía más húmedo, más pesado. La niebla comenzaba a envolverlo todo, ocultando los bordes del sendero y silenciando los sonidos del bosque. Al llegar a la orilla, el lago estaba inmóvil, como un espejo gris. No había viento, ni aves, ni ranas. Solo el reflejo borroso de su figura frágil parada frente al agua. Cerró los ojos y murmuró aquella promesa que había roto al volver sola: «Te lo juro, nunca quise olvidarte». El agua tembló, apenas. Abrió los ojos y notó que la neblina sobre el lago comenzaba a girar lentamente, como si algo bajo la superficie hubiera despertado. Entonces escuchó una voz familiar, imposible, susurrando su nombre con una ternura que dolía: «Rosario». Era la voz de su madre. Pero su madre había muerto hacía más de 50 años. Doña Rosario sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó con fuerza en su bastón, mirando a su alrededor en busca de alguien, de algo que le confirmara que no estaba perdiendo la razón. Pero no había nadie, solo el lago, la niebla y aquella voz que volvía a llamarla, más clara, más cercana: «Rosario, ¿por qué volviste sola?». Su corazón golpeaba con fuerza en el pecho.
Recordó con claridad la figura de aquella mujer de blanco que había visto cuando era niña, de pie sobre el agua, llorando con un lamento que parecía no terminar nunca. Había sido una tarde como esa. Su madre le había dicho que nunca debía mirar a los ojos de la mujer que llora. «Si lo haces, se queda contigo para siempre», le advirtió. Pero ahora, sola y vieja, Rosario ya no tenía miedo, solo tristeza. Se arrodilló frente al agua y observó su reflejo, o lo que pensó que era su reflejo, porque esa mujer en el agua no estaba llorando, sonreía, y no era su rostro. El rostro en el agua tenía sus ojos, pero estaban demasiado abiertos. Su boca estaba curva en una sonrisa imposible, una que Rosario jamás había hecho. Se apartó bruscamente, cayendo de espaldas sobre la tierra húmeda. El bastón rodó hacia el lago y se hundió sin hacer ruido. La neblina se cerró a su alrededor como una cortina. Intentó rezar, pero las palabras no salían. Su voz estaba atrapada en la garganta, como si algo la apretara desde adentro. Entonces sintió un aliento en la nuca, no frío, era cálido, humano, y luego un susurro directamente al oído: «Rompiste tu promesa». Se dio la vuelta con el corazón congelado, pero no había nadie, solo las huellas de unos pies mojados en el barro detrás de ella, marcadas como si alguien acabara de estar allí, de pie, observándola. Rosario no gritó. Solo cerró los ojos, abrazando el peso de la culpa que nunca había dejado atrás. La anciana logró ponerse de pie con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero no por el frío. Era algo más profundo, una vibración en los huesos, como si el propio tiempo estuviera fallando a su alrededor. Dio unos pasos hacia atrás, alejándose del borde del lago. Pero por más que caminaba, sentía que no avanzaba. Los árboles seguían igual de lejos. El sendero había desaparecido. Todo era niebla y agua. Rosario comenzó a llorar, no de miedo, sino de vergüenza. Había roto su palabra. Había vuelto sola. Lo que fuera que la había escuchado entonces, en su niñez, no había olvidado. «No era un juego», murmuró entre lágrimas. «Yo era solo una niña». Pero el aire no respondía. Solo el agua, que empezó a agitarse levemente, como si algo se moviera debajo. Lentamente, una figura fue emergiendo del centro del lago. No caminaba, flotaba. Era ella, la mujer de blanco. Su rostro seguía sonriente, pero sus ojos ahora sí lloraban. Rosario retrocedió, sin apartar la mirada de esa figura que avanzaba sobre el agua sin hacer olas. Cada vez que parpadeaba, la mujer estaba más cerca. No se escuchaba nada, ni pasos ni llanto. Solo el sonido de su respiración, que no venía de su pecho, sino del entorno entero. Cuando la figura estuvo a unos metros, la anciana notó que no llevaba pies. Su vestido flotaba, pero por debajo solo había oscuridad. En sus manos sostenía una cinta roja, idéntica a la que Rosario había usado cuando era niña. «¿Te acuerdas?», susurró la mujer sin mover los labios. La voz llegó desde dentro de la cabeza de Rosario, atravesando todos los recuerdos que creía enterrados. Ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «No cumpliste», dijo la voz. Y en ese instante, la figura abrió los brazos, como esperando un abrazo. Pero Rosario no pudo moverse. El suelo bajo sus pies ya no era tierra, era agua. Sintió el frío subirle por los tobillos, como si el lago estuviera reclamando lo que le pertenecía. Intentó gritar, pero solo salió un jadeo ronco. El agua la rodeaba aunque no recordaba haber caído. Solo sabía que estaba dentro. La figura se acercó más, y al tocar su frente con un dedo helado, Rosario vio flashes de su infancia. La tarde de la promesa, el llanto en el viento, su madre rezando con terror. Todo volvió de golpe, como si el tiempo se reescribiera.
Tú eres mía desde entonces, dijo la voz, ahora con un tono más oscuro, más profundo. Rosario ya no luchó. Sus ojos se cerraron y en ese momento el lago se calmó. La niebla se disipó. La orilla estaba vacía. Solo una silla mecedora quedó frente al agua, moviéndose sola con el viento, y en el aire, flotando como un eco imposible, se escuchaba un susurro. Nunca regresen solos. Ella no olvida. A la mañana siguiente, un grupo de pescadores encontró huellas de barro que llevaban hasta el lago, pero ninguna que saliera. En la orilla, entre juncos húmedos y hojas caídas, había un chal viejo, aún tibio, como si acabara de ser dejado ahí, y junto a él una cinta roja cuidadosamente doblada. Nadie supo de dónde vino, nadie preguntó. Solo los más viejos del pueblo entendieron lo que había ocurrido. No era la primera vez. Cada cierto número de años, el lago llamaba a alguien, siempre a quien debía algo, siempre a quien había roto una promesa. Los abuelos advertían en voz baja que no bastaba con olvidar, porque ella no olvida. Esa tarde, la silla mecedora de doña Rosario apareció flotando en el centro del agua, girando lentamente. No se hundía, no se detenía, y al atardecer, una niña aseguró haber escuchado a una señora llorando bajito, justo al lado de su oído, mientras jugaba sola. Días después, una niebla espesa cubrió el pueblo entero. Las campanas de la iglesia repicaban solas al amanecer, aunque el padre afirmaba que no había tocado las cuerdas. Algunas mujeres comenzaron a soñar con la misma figura. Una mujer vestida de blanco, sentada junto al lago, bordando nombres sobre un velo gris. Cada noche el nombre cambiaba, pero al despertar, una de ellas encontró el suyo grabado en el espejo del baño. La casa de doña Rosario fue vendida por la municipalidad, pero nadie quiso vivir allí. Los gatos del barrio evitaban pasar por su puerta, y los niños, aunque nunca la conocieron, dibujaban una silueta llorando bajo la ventana. Nadie volvió a ver a Rosario, pero todos sabían que no se había ido del todo. A veces, en las noches de niebla, se escuchaba el suave crujir de una silla meciéndose, aunque el viento estuviera en calma. Algunos dicen que la Llorona busca a sus hijos, otros creen que solo persigue promesas rotas, pero hay quienes juran que no llora para llamar, sino para advertir. Si alguna vez sientes que alguien respira detrás de ti, no mires, no hables, solo cierra los ojos y recuerda lo que le juraste al silencio. Si alguna vez tuviste la sensación de que alguien te observaba en silencio, quizá no estabas tan solo. Las promesas no cumplidas, las voces entre la niebla y los susurros a medianoche, todo deja una marca. Si estas historias tocaron algo dentro de ti, apóyanos con un me gusta y suscríbete al canal. Hay muchas más verdades ocultas que esperan ser contadas. Y recuerda, a veces lo que está detrás de ti solo quiere que lo escuches.